Bueno, para los que dicen, vos criticás a los canales chetos porque tenés envidia de las herramientas, ¿viste? Porque vos no tenés una Canipex, Alligator, ni tampoco tenés una Channel Lock, y tampoco mucho menos tenés una Diamaloy. Yo tengo esas herramientas. Lo que pasa que no me gustan, no es el espíritu del canal, tampoco tengo tantas, porque ya conté muchas veces que estas herramientas me las trae o me las traía un cliente que es visitador médico y circunstancialmente viaja por temas de congresos, creo que le llaman y esas cosas, del laboratorio donde labura. Y bueno, tiene atención conmigo y me las trae. Obviamente las pago, nadie regala nada. Pero bueno, en una época se podía y después ya prefiero gastar la plata en otra cosa porque verdaderamente no. Si bien son bastante irrompibles, o sea, duran mucho, trabajan muy bien, pero bueno, vieron cómo es uno. Está acostumbrado a otra cosa. Sinceramente es así, la posta es así. Tengo algunas de las herramientas chetardas, pero no las van a ver probando ni laburando en el canal porque verdaderamente no las utilizo. O sea, están usadas sí porque han tenido su momento, pero no forman parte del espíritu o la esencia del canal. Acá tenemos la Alligator de Nipex, la Channellock que no se zafan las posiciones, que yo dije que había una sola que no se zafaba, bueno, esta es una de las que no se zafa. Y después tenemos las francesas de Amalo y tengo algunas llaves y tubos Craftsman. Todo lo conseguí de la mano de este visitador, Juan Carlos Salomón, que viaja y bueno, le pago. Pero con los temas de, de los precios y la funcionabilidad, verdaderamente ya no me interesa mucho. Así que nada, para los que dicen, vos sos un envidioso, por eso criticas otros canales y decís esas cosas. No tengo esa cantidad de herramientas chetas, la verdad que no. Pero créanme que si uno se propone comprarlas y conseguirlas, en lugar de gastar en 10 o 15 chinardas, se compra una de estas. No sé ahora sinceramente cuánto está el precio, o sea, simplemente fue una, una ejemplificación de, no sé, una pinza Inco, la última que compré. No me gusta hablar de plata porque esto hay que ver cuando se ve, pero capaz que estaba 14.000 pesos, 15.000 pesos, bueno. Una pinza Nipex debe estar 150. Eh, Haciendo un poco de economía en chinardas, se compra. Pero bueno, no me gusta la herramienta que hay que cuidarla más que a los hijos. Es así. Les mando un saludo y video cortito, simplemente, bueno, a modo de ejemplo. Las podría haber mostrado los tubitos Craftsman y las llaves, pero las tengo. Y también tengo Williams, pero Williams de las americanas. Eh, las tengo en las cajas de herramientas especiales para el taller. Así que bueno, nada, mando un saludo.